Buenas tardes. Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? Y Munés Melguani de Cross Capital. Hola, Munés, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal tiempo tenéis por allí, por las Islas Afortunadas? Pues Bien. te voy a decir que hace el frío de Canarias, que son 15 grados, pero vamos, se está bien. Oye, Munés, por cierto, ¿cómo se está viviendo allí todo el problema del tema de desabastecimiento, los paros en el transporte, energía, no sé, como estáis ahí un poquito aislados del resto del mundo, por decirlo de alguna forma, o de la península, todos esos problemas llegan allí también? ¿Estáis hasta Sí, el hombre, cogote, hasta la coronilla, como estamos aquí, el resto? pues sí, se hace extensivo y además es más grave todavía si el problema se extiende al tráfico marítimo, ¿no? Tenemos una gran dependencia, como te puedes imaginar, de lo que es toda la logística y el transporte de mercancías, y espero que se alcance una solución pronto porque pinta mal. La verdad, Javier, la verdad es que muchas veces somos un país de pandereta, y lo demostramos. Bueno, es bastante triste. Lo que pasa es que a mí me recuerda mucho al 2011, que hubo, que estaba Zapatero en el gobierno y empezaron a cruzársele todos los problemas, se amontonaban, no solo los internos, que nos los acabamos comiendo nosotros, sino también los internacionales. Y se iba exponiendo a llamadas, como es lo que ha tenido que ocurrir, me imagino, en el caso español, con el tema de Marruecos y todo eso, que ha habido llamadas varias y que han instado a Sánchez a mover ficha. Pues en aquella ocasión, en el 2011, con Zapatero ocurrió lo mismo y pasó que Zapatero abandonó y dejó a Rubalcaba. De hecho, anunció también en primavera, porque era cuando se cambió la Constitución, cosa que no nos acordamos nadie, que parecía mentira, pero hubo llamadas desde Europa para el cambio de la Constitución por el tema de los déficits de los ayuntamientos y el déficit global, el control del déficit, y hubo que cambiar la Constitución y se cambió sobre la marcha en una llamada que también le hizo cambiar de opinión en 24 o 48 horas. Pues se parece bastante. Lo que pasa es que la inacción que hay ahora es bastante por Europa, primero con el objetivo de evitar dar respuestas aquí, porque estaba de viaje con el Falcon, pues también la salió rana, porque en definitiva ni un solo país ha aceptado, o por lo menos parece que el plan que tiene de desacoplar el gas era imposible de abordar, ¿no? Porque lo que hace es, y esa es la respuesta que han dado el resto de países en la Unión Europea, sobre todo los prácticos, que son los de Europa del Norte, han dicho, bueno, si lo desacoplamos, ese desajuste entre el mercado y lo que le vamos a cobrar al último usuario, ¿quién lo paga? Porque es que, claro, es que los del PSOE, o por lo menos los progresistas, consideran que todo está pagado. Pues es que no está todo pagado, al revés, hay que pagarlo. Entonces, de alguna forma estamos en esta y yo creo que hoy por hoy las soluciones para el asunto de la distribución en España solo pasa por la rebaja de impuestos, porque en definitiva lo que pretendía Sánchez, aparentemente con este viaje por Europa pidiendo desacoplar el gas del precio de la energía, lo que buscaba era no tener que tocar él los impuestos y que lo tocara el mercado. Pues eso no funciona. Al final, si tú quieres ajustar precios, tendrás que hacer como el resto de países en Europa que ya lo han abordado, que es rebajando los impuestos. En fin, pandereta. No lo digas muy en alto, no vaya a ser que te hagan una auditoría o tengas ahí a los inspectores ahí esperando en el portal. Bueno, ¿quién paga la inflación? La inflación la pagan los consumidores. Punto. No hay más. No hay nada como magnificar además los problemas para luego poder decir aquello de la que nos hemos librado, ¿no? ¿Qué políticos tenemos tan buenos que nos han sacado del apuro? En fin, vamos a hablar un poquito también de mercados. Munés, ¿tú dirías que los mercados están recuperando la normalidad, viendo un poco que las bolsas ya no se caen y que están subiendo? Bueno, los mercados lo que están haciendo es, digamos, interiorizando la normalización de la política monetaria, ¿no? O sea, lo que no era normal era estar eternamente a tipo cero, ¿no? Y ha habido un detonante claro, que es la inflación desbocada, que por cierto se le ha ido de las manos a los bancos centrales, especialmente a la Reserva Federal. Véase las declaraciones que hicieron hace unos meses diciendo que era transitoria, ahora dicen que es más duradera. Decían que subían poquito a poquito y ahora pues están pensando en subir 0,50, el mercado descuenta pues 7, 8 subidas. Al final todo esto es digerir que los tipos, hay un punto de inflexión
La inflación viene para quedarse, se tiene que moderar, pero viene para quedarse. Y al final los mercados tienen que convivir con esa rentabilidad del bono a 10 años americano del 2,20 o 2,50 que puede llegar tranquilamente, y inflaciones del 4%, ¿no? Y eso es lo que está pasando, no otra cosa. Bueno, pues los bancos centrales siguen en el RQR, diciendo que la inflación va a bajar al 2% el año que viene. De ahí viene un poco también la pregunta que le hacía yo al anterior gestor, en el sentido de si que hay que fiar las inversiones a lo que proyectan los bancos centrales, dado el track record no siempre demasiado afortunado o demasiado fino por parte de los bancos centrales. Javier. Bueno, yo creo que los americanos son tremendamente prácticos y lo demostraron en la crisis del 2008, o sea, la crisis, la de verdad, la de los subprimes, que fue en agosto del 2008, recordemos. Bueno, pues en febrero del 2009, es decir, 6 meses más tarde, en términos normales, tanto los ingleses como los americanos habían intervenido, los bancos que había que intervenir, habían rescatado a los bancos que había que rescatar y habían dejado la crisis resuelta. Es decir, en 6 meses. Lo que nosotros tardábamos 4 años o 5, que estábamos, recordemos, estábamos en la Champions League, etcétera, y luego nos pegamos toda la galleta, ellos son tremendamente prácticos. Yo creo que los anglosajones, y meto ahí al Banco de Inglaterra y a la Fed, son prácticos. Y una vez determinado el problema, yo creo que lo van a abordar, y lo van a abordar. Otra cosa es que luego el resultado sea el esperado y baje del 7, del 6, de estos niveles de inflación tan enorme. Pero yo creo que sí que van a meter mano. Además van a meter mano en la subida de los tipos de interbancario, que eso es lo que todos ya sabemos que va a ocurrir, y lo van a hacer de manera sostenida, y además deshaciendo el balance, que es lo que va a hacer el efecto en los bonos de medio y largo plazo. Porque, como siempre, recuerdo que el interbancario es el interbancario, pero luego están los de medio y largo plazo, que la manera de afectarlos y de que efectivamente suben las rentabilidades, que hace que se combata la inflación, sería mediante la venta de bonos que tienen en la cartera, y tienen bonos para atrapar. De manera que yo creo que los americanos van a abordar el problema de la inflación, lo van a hacer con políticas de subidas de tipos, tanto a corto como a medio largo. ¿Dónde estará la inflación? No lo sé, no lo saben ellos, pero sí que es verdad que tienen que combatirla y lo van a hacer. Estoy convencido, absolutamente convencido. Eso además motivará a corto plazo una salida de dinero de la deuda pública que irá a las bolsas americanas. Eso unido con que en el caso Ucrania o en la guerra de Ucrania, los que son en todo caso los ganadores es USA, porque está fuera de todos los circuitos, lo único que hacen es vender armas o proveer de armas y de asistencia al resto de Europa, y como mucho van a vender todo su gas, estos remanentes de gas. Yo creo que el ganador es USA en todos los casos de este contexto. Por el lado de que son los dos grandes vectores negativos que tenemos, la inflación, porque lo saben combatir, son tremendamente efectivos y prácticos, y en el caso de la guerra de Ucrania, porque en definitiva son neutros, no les afecta el gas de Rusia, no les afecta la guerra, no están afectados. De manera que creo que es USA donde hay que estar, y hay que estar en la bolsa USA porque se está recuperando. Ese es un poco mi punto de vista. Está conteniendo de alguna forma, entiendo, Javier, que no continúen repuntando las tires de los bonos. Ayer llegó ya hasta el 2,4% al 10 años americano. En el caso de que, ojalá, pronto veamos un acuerdo de paz en Ucrania, ese 2,4 se va a quedar corto. Se va a ir al 3, yo creo que se va a ir el 10 años al 3. Pues es que si se va al 3%, yo creo que ahí, no sé, yo no veo tan claro el hecho de que la gente quiera seguir apostando por activos de riesgo teniendo un cupón que te va a dar todos los años un 3%, un bono. Por supuesto, ahí es donde entrará el dinero de nuevo. La deuda americana es muy sensible a los niveles, y entra el dinero natural, que es el de la búsqueda del bono al 3. Claro, ¿cuál es la foto ahora? No está en el 3, todos sabemos que van a seguir subiendo, todo dependerá de la venta que hagan sostenida del balance. Si lo quieren deshacer muy rápido, evidentemente veremos no el 3, sino el 3,5 podremos ver el bono. Y al final, entonces lo único que... Sí. No, decía, estoy de acuerdo contigo, que puede estar en el entorno de 2,5-3% tranquilamente, pero al final es una variable
el tipo a largo que realmente sí que afecta a la renta variable, ¿no? En el sentido del descuento de flujos futuros y especialmente a las empresas growth o más sensibles o las que tienen más incertidumbre respecto a los flujos a obtener a largo plazo, ¿no? Por tanto, la velocidad de subidas y la magnitud de las subidas es importante de cara a la bolsa. Munes, ahí cómo ves esa situación. Reciente, no ha pasado mucho tiempo, Javier Munes, desde que vimos el bono americano al 3%, que tampoco Correcto, es algo lo hemos visto, rarísimo. Y ha entrado y en el 2018, ¿no? Ahí. Por ahí. Era un poco el techo en el momento que tocaba el 3 y fue hace, no sé, 2 o 3 años, ya se me va un poco. Sí, fue 2018, pero recuerda justamente que ese tramo final de 2018 hubo una corrección bursátil relevante propiciada por esas subidas de tipos y ese repunte a la curva, ¿no? Por tanto... La Reserva Federal decía en 2018 que iba a subir los tipos y lo que hizo fue bajarlos, ¿eh? Sí, finalmente sí. Claro. Finalmente, sí. Por eso hablaba yo un poco del track record, un poco que tienen los bancos centrales también y ese historial que tienen a sus espaldas que evidentemente, hombre, son nuestra guía, ¿no? Y evidentemente aquí no se mueve nadie sin que ellos digan la última palabra, pero quiero decir en el sentido de que, joder, también se equivocan. Se lo estamos pasando un poco a Powell, ¿no? Porque parece que ya ha tomado el toro por los cuernos, pero aquí todavía estamos un poco pendientes de, a ver, Lagarde, Guindos, a ver si reaccionan, no reaccionan, o ellos tienen datos internos en los que les demuestra que a lo mejor una subida de 50 puntos básicos que hace polvo a la economía. Al final se trata de estar invertidos con vocación de largo plazo y de seleccionar compañías e instrumentos financieros que sepan navegar en todos los ciclos, ¿no? De tipos. Nosotros desde aquí, desde Cross Capital, vemos la inflación moderándose, pero no a niveles del 2% como esperan los bancos centrales. Sí en el entorno del 3-4% tranquilamente, porque vemos las commodities y los precios energéticos todavía de forma sostenida, elevada durante todo este año, el crudo por encima de los $100 o flirteando ese nivel durante todo el año, y por tanto las subidas de tipos se van a producir y espero que sean los bancos centrales cautelosos y finos a la hora de calibrar pues, los tiempos y la magnitud, ¿no? Porque si no, la renta variable, que es sensible a los tipos, pues puede tener etapas o episodios de corrección. Aún así, el telón de fondo lo vemos todavía alcista porque los resultados empresariales van a acompañar. Bueno, y hay quien habla ya de bajadas de tipos en 2024. Aquí el que no corre vuela. Javier. Todavía no hemos empezado a subirlos y ya los vamos a bajar. Bueno, yo creo que hay que ser ahora prudente. Vamos a ver, en las carteras de renta fija recomiendo mantenerse los bonos que están en posición. Claro, no soy un fondo, ¿entiendes? Si somos un inversor institucional, obviamente todos los días tienes que revaluar la cartera. Si eres un inversor privado y tienes una cartera de bonos, no la deshagas, no te metas en líos vendiendo. Es verdad que ahora estás perdiendo dinero, pero lo lógico es, estás perdiendo dinero contra el mercado, pero la rentabilidad que tú compraste en su momento la tienes en tu cartera. Lo que hay que hacer es esperar a vencimientos, si los tienes cercanos mucho mejor, esperar un tiempo para la reinversión, porque yo estoy convencido que de aquí a junio vamos a ver los tipos de interés, los bonos, tanto los americanos como los europeos, dando una rentabilidad mayor. Por tanto, hay que mantenerse en liquidez en la parte de renta fija, en las carteras, en los vencimientos que se van teniendo de aquí a junio, mantenerlos en liquidez esperando a ver cómo estamos en junio. Eso por un lado. Y en el caso de la renta variable, pues ya vemos cómo está, que aquí todos los días salimos estupendamente y luego al día siguiente se va todo un poco así. Claro, eso es la respuesta a los tiempos en los que estamos viviendo. Tenemos una guerra global abierta que lo que hace es que todos los días tengamos un sentimiento diferente. Claramente, con la subida de tipos en Estados Unidos a corto, lo que va a hacer es salir dinero de la renta fija, ya está ocurriendo, que se iría, eventualmente se irá a la renta variable. Por tanto, ¿habrá una recuperación cercana de la renta variable USA? Pues es posible, porque el dinero que está saliendo de los bonos se va a ir para la renta variable. Y en el caso de Europa, pues yo me mantendría en el wait and see, porque tenemos una confusión, tenemos
una tostada todos en la cabeza aquí en Europa, que no hay manera. Y además, somos parte muy afectada con el tema Ucrania. Por tanto, de momento yo me esperaría un poquito con Europa. No acabo de verlo claro. El único peligro de entrar ahora en bolsas o en bonos americanos desde Europa es el dólar, que está muy, muy fuerte contra el euro. O sea, en 1,10 estamos ahora, pues eso es un nivel muy elevado, es decir, está muy fuerte el dólar, y entrar ahora en dólares significa que podríamos sufrir un poco del riesgo de divisa. Bueno, es cierto que Europa es un poco sola la casa de Tócame Roque, cada uno un poco haciendo la guerra por su cuenta, pero recuerda también las palabras que pronunciaste aquí hace tan solo un mes, Javier, en el que decías: hoy me siento orgulloso de ser europeo. ¿De acuerdo? Eso es verdad. Eso es verdad. También hemos demostrado también que cuando queremos el poder de la Unión. Oye, nos he preguntado precisamente sobre la crisis, la guerra en Ucrania. Me imagino que seguís empapando de informes que salen a diario, de analistas un poco que dicen por dónde puede ir la cosa. ¿Qué pensáis en ese caso, Munes? Bueno, yo creo que se está poniendo de manifiesto que, pues por mucha intencionalidad positiva que haya por parte de la OTAN y el resto de países en apoyar a Ucrania, la guerra está claro quién la está ganando, ¿no? Desde el punto de vista militar, quiero decir, de ocupación y de control de las ciudades. La resistencia está siendo fuerte, pero al final pasan los días y el país está siendo derruido, ¿no? No sé qué desenlace va a tener finalmente. Yo imagino que es un pulso que está jugando Putin concienzudamente, y los temas económicos de la guerra ya lo hemos tratado, ¿no? O sea, Putin y Rusia pues está aislada y desconectada del mundo a raíz de este ataque. Pero yo espero que se resuelva pronto y que se llegue a algún tipo de acuerdo, ¿no? De cesión territorial por parte de Ucrania, o de compromiso de no adhesión a la OTAN de forma firme e irrevocable, algo que tranquilice a Putin, pero que va a seguir aún así ocupando el país, ¿no? Javier. Sí, vamos a ver, lo que está ocurriendo es que claramente Rusia le cuesta muchísimo. De hecho, ayer el exsecretario del ejército americano estaba diciendo que se estaban recuperando pequeñas ciudades o pequeños pueblos, los estaban recuperando los ucranianos de los que habían avanzado. Quiere decir que claramente la cosa de Mariupol, ya lo sabemos, durísima. Kiev todavía no está cercado y no consiguen entrar. De manera que todo está en el aire, que están bombardeando y machacando las ciudades desde el aire con los proyectiles. Decía este americano, el exsecretario de gobierno americano de ejército, que lo que se le iba a hacer era proveer de armas defensivas antimisiles, porque en definitiva de tierra, y que esa es la vía, ¿no? Es decir, claramente en Ucrania los ucranianos están defendiendo muy bien el suelo, no hay manera de que avancen, no están avanzando, no se les ve. Lo único que están es machacando a la población a base de bombas. Si efectivamente consiguen tener un armamento provisto por parte de Estados Unidos que haga la defensa de aislar esos misiles, lógicamente avanzarán en ese sentido. De manera que yo creo que esto se puede prolongar. Hoy en el periódico El Mundo hablaban de una nueva Siria, donde lo que están haciendo los rusos es el sistema de machacar y las armas químicas y una serie de procesos bastante crueles con la población, pero sin embargo el ejército ucraniano se está defendiendo muy bien en el suelo. Veremos a ver si eso es lo que sale. Sí que es verdad que estos atisbos de que las bolsas se quieren recuperar es porque ya ha pasado un mes. Es una guerra de 5 días, la pasas muy deprisa. Una guerra de un mes, de varios meses, es verdad que al final nos acabamos acomodando todos a que hay una situación de guerra y, por tanto, los flujos dinerarios, la presión de la liquidez ya busca otra vez su salida a través de las bolsas. Cuanto más larga se haga esta guerra, más cruel va a ser para el pueblo ucraniano y vamos a sufrir todos desde el punto de vista de la energía, pero es verdad que las bolsas podrán recuperarse. Eso esperamos todos. Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras de aurigabonos.es, y Munes Melguani de Cross Capital. Un placer. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros, que vaya bien la semana. Hasta la próxima. Adiós. Igualmente un abrazo. Las 12:42 de la tarde. Tenemos que hacer una pausa. Seguimos aquí en Ponte en Acción en Negocios Televisión. Nos queda todavía días de trading. Hoy con Gisela Turacini de Black Bear y con José Luis Herrera de Banco Vic. Hasta ahora.